La bienaventuranza, hermanos, del día de hoy que nos corresponde está en Mateo capítulo 5, versículo 9. Y la bienaventuranza del día de hoy en Mateo 5, 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. You have the verse right there in English, Matthew 5, 9. Quisiera comenzar, hermanos, hablando acerca de un mundo sin paz. Un mundo sin paz. Según la voluntad de un hombre llamado Alfredo Nobel, y tenemos ahí la imagen de Alfredo Nobel, cada año, y esto fue desde 1901, el Comité Nobel noruego otorga el Premio Nobel de la Paz a personas y a organizaciones que han luchado por la paz, que han defendido los derechos humanos, que promueven el desarme o que también resuelven los conflictos bélicos. Tenemos, hermanos, en México solamente un Premio Nobel de la Paz. Este señor se llama Alfonso García Robles, se llamó, y fue el primer mexicano en obtener el Premio Nobel de la Paz, originario de Zamora, Michoacán, y que obtuvo este premio en 1982. Probablemente, hermanos, nunca ganemos un Premio Nobel de la Paz. I don't know if we ever get a Nobel Prize of Peace. No lo sé. Tampoco pienso que el recibir un Premio Nobel de la Paz va a resolver los problemas de la paz que hay en el mundo. Pero lo que sí quisiera preguntarte esta mañana es si estarías dispuesto a aceptar el reto de ser un hacedor de paz. Nuestro texto dice en Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores. Y la pregunta es: ¿estarías dispuesto a ayudar para que los hombres tengan paz? ¿Te enlistarías en la tarea de hacer que los hombres tengan paz entre unos y otros? La pregunta sería: ¿tienes tú paz en tu corazón? Do you have peace in your heart? Va a ser muy difícil ser pacificador si no tenemos paz en nuestro corazón. It's going to be really difficult to be peacemakers if we don't have peace in our hearts. Pero la pregunta es: ¿quieres ser tú uno de estos pacificadores? Porque este es un problema grave en el mundo. This is a big problem in the world. En el mundo no tenemos paz, ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente, ni en nuestras comunidades, ni siquiera tenemos paz interna. No tenemos paz en ninguna parte porque realmente en nuestros corazones no hay paz. Fíjense lo que la Biblia dice en 1 de Juan 5, 19. Y si lo que quiere leer conmigo en español, la parte que tenemos ahí dice: sabemos que somos de Dios. Y luego esta siguiente parte que dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Y dice lo mismo en inglés: and the whole world lies under the sway of the wicked one. El mundo entero está bajo el maligno. Y en este mundo entero, es decir, no está hablando de una porción del mundo, sino está hablando de todo el mundo. No está hablando solamente de México, o de Honduras, o de Estados Unidos, o de China, o de Rusia. Está hablando completamente del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Y este mundo, mínimamente, actualmente, tiene muchas guerras. Nosotros sabemos de algunas, pero probablemente otras no las sabemos. Sabemos de la guerra entre Israel y Gaza, eso lo sabemos, todos los periódicos lo sacan todo el tiempo. Tal vez no tan conocida la guerra de Nagorno y Karabaj, la guerra de Rusia contra Ucrania, esa también la conocemos porque se hace mucha difusión de ella. La guerra civil de Siria, no sé si sepan ustedes acerca de esto.
la guerra yemení también, que es otra guerra civil, y la guerra de Tigray. Todas estas, hermanos, son guerras que están en este momento sucediendo en diferentes partes del mundo. El mundo está en guerra. El mundo que está bajo el maligno está en guerra. Es interesante, hermanos, mencionar esto, porque en 1945, 1945, cuando se formó las Naciones Unidas, el lema de las Naciones Unidas es lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el lema, hermanos? Para que las generaciones venideras estén libres del flagelo de la guerra. Ese fue el lema con el que se formaron las Naciones Unidas. Sin embargo, desde que se formaron las Naciones Unidas, no ha habido un solo día que no haya guerra. ¿Cómo? O sea, se forman las Naciones Unidas para que no haya guerra y lo que tenemos todo el tiempo es guerra. Así es. Esa es la verdad. No hay paz. Podemos pensar, por ejemplo, cómo es muy difícil llevarnos bien, ¿no? Tenemos problemas a veces en la casa y no nos llevamos bien con la esposa, con los hijos o con el vecino. Tenemos problemas también, inclusive de relaciones que son tóxicas, ¿no? Ahora se utiliza mucho ese término, es que esa persona es muy tóxica. Las relaciones son muy frágiles. Tenemos inclusive enfermedades mentales y emocionales como nunca antes. La gente tiene ansiedad, la gente tiene depresión, la gente continuamente no tiene paz interna y por esa situación causa problemas con otras personas, quejándose con otras personas. Existen todo tipo de rupturas y pleitos familiares en todos lados. Platicamos con una persona, tiene problemas familiares. Platicamos con otra persona, tiene problemas familiares. Hablamos con una suegra y nos dice que no se lleva bien con los yernos. Y hablamos con otra persona y los problemas nosotros los podemos ver que están en todas partes. Continuamente, también hablando en términos sociales, hay tiroteos en las escuelas, ¿no? The shooting in schools. It's a big problem. Problema tan grande que lo vemos en todos lados. Alguien lleva un arma a la escuela y empieza a matar gente, a los maestros, a los alumnos, y después termina matándose esa persona. La gente tira en centros comerciales, en la calle, en cualquier lugar. Y pareciera, hermanos, que el caos y el terror no se terminan, no tiene fin. El hombre está lleno de odio, de amargura, y por lo tanto esa es la proyección que él tiene de su mundo. La falta de paz que tiene en su interior la proyecta hacia afuera y por eso no puede llevarse bien con los demás. Un mundo dominado por el maligno. ¿Recuerdan nuestro verso, verdad? El mundo entero está, ¿qué dice el texto? El mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 5:19. Y un mundo entero, hermanos, bajo el maligno, lo que exalta es la violencia. Ahora, ustedes pueden pensar, ¿por qué dice eso? Bueno, ¿han notado que la gente paga una fortuna por ver a dos hombres en un ring golpeándose hasta desfigurarse, hasta quedar, como dice la gente, quedar hechos pomada? ¿Han visto esto? Ellos pagan miles y miles de dólares solamente por ver a dos hombres ahí, y la gente, how do you say that in English? Pay per view or something like that, no? People pay a lot of money just to see two guys almost killing each other. La gente paga dinero y pone dinero para ver a dos personas que se están golpeando hasta destrozarse. Es interesante también, hermanos, cómo los hombres que tienen más honor en una nación, a quienes se les honra, se les condecora, ¿verdad? Y esta fotografía que tienen ahí de hombres condecorados, que yo creo que ya no les caben más medallas en el cuerpo, pero se condecora a los hombres de guerra. Los hombres de guerra son gente que han matado gente en el campo de batalla. Y no estoy hablando ahorita de la moral de matar o no matar, o defender tu país o no defender. Estoy hablando de que se le premia a la persona que ha matado más personas, a la persona que ha sido más violenta. La imagen que es venerada en las películas
Lo ven ahí, todas las películas en Hollywood y todos los programas y todo lo que vemos, siempre es esta imagen del Dios macho, ¿verdad? El hombre macho, que es viril, que es duro, que es salvaje, que es autosuficiente. Y lo mismo, las mujeres que de alguna manera también la gente reconoce, son las mujeres que son violentas. Hermanos, sabemos lo que sucede en México, ¿no? Cómo destrozan los monumentos nacionales, destrozan las calles, y esa gente, las demás personas los ven como, wow, son los defensores de los derechos del pueblo. Somos una sociedad, hermanos, de gente que se exalta a sí mismo y que lucha por sus propios derechos. Los psicólogos, los psiquiatras, los conductistas nos están diciendo continuamente: consigue todo lo que puedas conseguir para ti. Tú eres el más importante. You are the most important person in this world. Get everything you wanted. Y no permitas que nadie te lo quite. No permitas, defiéndelo porque es tuyo. La violencia, hermanos, en el mundo ha aumentado de una forma alarmante. De tal manera que países que antes eran países tranquilos, ahora son los más violentos del mundo, ¿no? Puedo decirlo con tristeza, México era un país, es un país hermoso, México. Y era un país, hermanos, donde había mucha paz. Cuando pensamos años atrás, la gente iba a México y hablaba del país de los palacios. Había una frase que decían, donde el aire es transparente, ¿no? O sea, se hablaba de México como un lugar precioso. Y ahora aparece en la lista de los países más peligrosos del mundo. La violencia, pero no solamente en México, ¿no? Hablo de mi país, pero estoy hablando de todos los países del mundo. La violencia ha aumentado continuamente. De acuerdo a Santiago capítulo 4, hermanos, el texto que hace un momento leíamos, y please go back to James 4, 1-4. Vamos a ver este texto, porque este texto nos dice varias cosas que son importantes. ¿Por qué no tiene paz la gente? Y el versículo número 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene toda esta situación? Y entonces vean lo que dice: no es de vuestras pasiones, esos deseos que tenemos, cómo se me antoja tener tal cosa, quiero tener, las cuales combaten en vuestros miembros. Y no es el texto 2, codiciáis y no tenéis. ¿Y qué es codiciar? Cuando yo quiero algo que alguien más tiene. Ay, cómo quisiera tener el carro del hermano. Cómo quisiera tener esa camisa que tiene aquella persona. Cómo quisiera tener aquello. Matáis, dice, y ardéis de envidia. Porque a él sí lo tratan bien. Porque a esa persona sí lo cuidan. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 3 es: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y vean cómo nos plantea el cuadro. ¿Por qué no tengo paz? Porque hay un boiler dentro de mí, ¿no? Que son mis deseos, son mis pasiones. ¿Cómo puedo tener paz cuando tengo codicia, tengo envidia, tengo deseos frustrados, tengo deseos pervertidos que están luchando en mi corazón? Pero si vamos más adentro del pasaje, podemos darnos cuenta que el hombre no tiene paz porque realmente está en guerra con Dios. ¿Por qué digo tal cosa? Pues porque el hombre es un aliado de los enemigos de Dios. En el versículo 4, vean lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el mundo es la filosofía de este mundo, la forma de pensar de la gente que no conoce a Dios. Y la gente que no conoce a Dios obviamente está en contra de Dios.
Y cuando nosotros nos hacemos de ese pensamiento y seguimos todas las corrientes que el mundo nos plantea, somos enemigos de Dios. También, cuando en nuestra carne, dice el versículo 1, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando tenemos esas pasiones internas, obviamente somos enemigos de Dios por estar en ese pensamiento pecaminoso. Y luego también el otro enemigo es el diablo, versículo número 7, verse 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y obviamente el otro enemigo que tenemos aquí es el diablo. Así que quien quiera que esté del lado de los enemigos de Dios, es un enemigo de Dios, ¿no? Si estamos del lado de la carne, si estamos del lado del mundo, si estamos del lado del diablo, nos constituimos enemigos de Dios. Y eso es lo que la gente ha hecho. Por eso la gente no puede tener paz, porque la gente está peleada con Dios. No solamente en su corazón está mal, pero hay un pleito continuo contra Dios y contra su voluntad. Por lo tanto, no puede tener paz. Y cada persona que es enemigo de Dios es un alborotador. In English, I think you say troublemaker, no? Somebody that makes a lot of troubles because he doesn't have any peace, because he is not at peace with God. That is the situation. Because he is out of the will of God. Alguien que está fuera de la voluntad de Dios está lleno de amargura, de codicia, de envidia, de frustración. Está lleno de ansiedad, está lleno de deseos pervertidos y por lo tanto no puede tener paz. Ese es el problema. Mientras más pecadores, más mundanos y menos paz en nuestra vida. ¿Qué significa paz? La segunda idea, ¿cuál es el significado de la paz? Hay casi 400 referencias sobre la paz en la Biblia. Wow. 400 times is mentioned peace in the Bible. Y la palabra por excelencia que utilizamos, existe en griego la palabra eirene, pero la palabra que por excelencia utilizamos cuando pensamos en paz es la palabra shalom. Es la palabra que si vamos nosotros a Israel, vamos a escuchar todo el tiempo. Cuando la gente se saluda o cuando la gente se despide, shalom. Cuando la gente también desea un buen día, va a ser shalom. Es la palabra que nosotros encontramos en la Biblia y que obviamente es traducida como paz, pero que en hebreo es la palabra shalom. Es una palabra muy compleja, porque nosotros pensaríamos que es la ausencia de guerra, pero no es solamente la ausencia de guerra. Es un concepto que expresa plenitud, cuando todo está completo, cuando no le falta nada a algo. Una idea, hermanos, de saciedad. Cuando yo he comido y estoy llenito, when I'm full, I'm at peace. I don't need anything else. Una pared, por ejemplo, donde no le faltan ladrillos, donde no le falta nada. O podemos pensar, hermanos, también en un reloj con muchas piezas complejas. ¿Alguna vez ha llevado su reloj a reparar o ha visto cómo alguien trabaja en un reloj? Y sabemos que tienen pequeñas piezas y gran cantidad de engranes. A lot of little pieces, right? Very, very complex machine or very, very complex. Pero cuando todo eso, when everything is working good, that is the idea of peace. La idea de paz es eso. Un mundo muy complejo donde tenemos muchas cosas, trabajamos, comemos, vamos, venimos, la familia, los amigos, las responsabilidades, pero todo eso está en completa armonía. Un estado de plenitud y de unidad, un estado de bienestar emocional, de bienestar físico, de bienestar mental, de bienestar financiero, de bienestar también en cuanto a seguridad. He estado hablando mucho acerca de la paz, ¿verdad? Porque realmente no se puede definir en una palabra la palabra shalom. I'm talking about shalom, and I'm going to talk a little bit more because we cannot define in one word what is shalom.
Shalom significa haber sido completado, haber sido llevado a la perfección, a la plenitud. Shalom también significa cuando algo es restaurado. Si yo me quebrara un brazo, espero que no pase, ¿verdad? Pero voy con el doctor y me lo ponen en su lugar, entonces mi brazo está en Shalom. Ahora está restaurado. Esa es la idea también de Shalom. Si alguien me presta un libro y yo lo pierdo, vamos a decir que Keilita, aquí está mi hija, me presta uno de sus libros que más quiere, Good Night Gorilla, ¿no? you lend me that book. Y yo lo pierdo, I lost it. Pero yo lo vuelvo a comprar y te lo doy, lo restauro, eso es Shalom. I restore it. Esa es la idea de Shalom. Hay muchas ideas, hermanos, que significa Shalom. Shalom es el estado en el que Dios quiere que vivamos. Por eso hay tanta referencia en la Biblia acerca de Shalom, porque esa es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos, hermanos. Wow, esto es para mí muy bonito, porque Dios no quiere que estemos en ansiedad, Dios no quiere que estemos en depresión, Dios no quiere que estemos en pleito, Dios no quiere que estemos en una situación que estamos a punto de explotar. Dios quiere que estemos nosotros en Shalom. That's the will of God, to be in that state in Shalom. Eso es lo que Dios quiere. Un estado de paz interior, de descanso, donde no hay preocupación, donde no hay ira, donde no hay resentimiento, donde no hay ninguna rebelión, donde nosotros, hermanos, estamos en la voluntad de Dios. ¿Entiende? La voluntad de Dios, yo habito en la voluntad de Dios. I live in God's will. Eso es Shalom. Esa es la idea de Shalom y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hay una ilustración muy bonita, hermanos, que nosotros podemos ver en Génesis capítulo 2, en el versículo 1. En Génesis capítulo 2, en el versículo 1, es cuando Dios termina toda la creación. Dios termina todo. Y dice en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y todo lo que Dios creó, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Dios lo creó perfecto. Todo lo que Dios creó es perfecto. Todo estaba completo, estaba, hermanos, en un estado de Shalom. Esa es la idea en la Biblia. Todo era completo, estaba bien, estaba en completo Shalom. Y entonces, lo que Dios hizo, después de que todo estaba en Shalom, es que Dios tomó el séptimo día para reposar. Y la palabra en hebreo es la palabra Shabbat. Shabbat es el sábado o el día de reposo, si ustedes quieren decirlo. Lo que nos está diciendo la Biblia es que cuando todo está perfecto, cuando todo está bien, cuando hay Shalom, entonces hay Shabbat. Cuando hay Shalom, entonces hay descanso, hay paz, porque todo está bien. Esa es la idea de la Biblia. De hecho, es muy interesante que Shabbat en hebreo lleva la carga del número 7, que es el número de la perfección, y es el mismo número 7, el número de la perfección, el número de Shalom. Shalom is represented in numbers as the number 7, so it's perfection. Cuando nosotros, hermanos, está todo en armonía, como Dios terminó todas las cosas, entonces nosotros vamos a tener esa paz. Y es muy bonito, hermanos, que es lo mismo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo de Dios. Una vez que esta relación rota que yo tenía con Dios ha sido restaurada, una vez que yo me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo y tomo a Jesucristo en mi vida y sigo con Él, y en ese momento que todo está completo, está perfeccionado por la obra de Cristo, no por mí, yo no puedo perfeccionar nada, es lo que Cristo hace en mí. Entonces, hermanos, venimos a ese estado de Shalom, de reposo, y entramos en el reposo de Dios. Y por eso dice la Biblia, he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. I think in English is plenteous life, or what is vida en abundancia?
Abundant life is the same word that in Spanish. Is what God wants to give us, right? Es lo que Dios nos quiere dar, hermanos. O sea, Dios quiere que lleguemos a ese reposo, como lo vemos en Génesis, donde hay esa perfección en nuestra vida por esa comunión con Dios, porque estamos alineados con Dios, ¿entiende? No estoy alineado con el mundo, ni con la carne, ni con el diablo, sino con Dios. Y entonces yo puedo tener esa paz que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento, y esa vida abundante que Dios quiere para mí. La palabra shalom también, hermanos, lleva el deseo de todo el bien de Dios para otra persona. O sea, cuando yo le digo a alguien shalom, le estoy diciendo, yo quiero que Dios te bendiga en todas las áreas. Qué bonito, ¿no? No es solamente un saludo como hola. Hola, ¿qué significa? Pues no tiene en sí un deseo de nada, ¿no? If I say in English hi, it's just a greeting, ¿no? It's not a desire for something good. But if I say shalom, it's the desire, all the blessings that God has, God gives that to you. Is that my desire? That is the meaning when you say shalom. Es muy bonita, de verdad, la palabra shalom. Un bienestar total en nuestra mente, en el corazón, también inclusive en nuestro propio cuerpo. Y shalom también, hermanos, es una fuerza creativa, de donde viene la idea de pacificar. Aquella persona que tiene shalom tiene la capacidad también de dar shalom. ¿Entiendes lo que digo? Es una fuerza creativa, porque la paz que yo tengo la puedo compartir, y de hecho mucha gente lo siente. Cuando nosotros a veces interactuamos con personas, la gente siente nuestra paz y dice, ay, qué bueno que está aquí, porque ya nada más el hecho de que esté aquí me hace sentir más tranquilo. No hacemos nada, hermanos, es estar nada más ahí, pero la paz que Dios nos da permite que otra gente también pueda tener paz. Qué hermoso. ¿Cómo podemos tener esa paz? Bueno, la Biblia nos habla del Dios de paz. Y entre paréntesis, este sermón no se va a terminar hoy, sino no la semana entrante, sino hasta la otra. This sermon has two parts because I will finish today what I have for today, but then I will add something more when I'm going to talk about the paz makers. Hoy no voy a hablar de los pacificadores, hoy quiero establecer todo este significado de la paz y de dónde viene. La Biblia menciona, hermanos, al Dios de paz. 6 veces en el Nuevo Testamento es mencionado Dios como el Dios de paz. God is mentioned as the God of peace 6 times in the New Testament. No voy a leer todas las citas, porque todo lo que ustedes van a encontrar en esos versículos que tienen ahí es que dice el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz, y lo repite 6 veces en el Nuevo Testamento, de tal manera que deja muy claro la Biblia de dónde viene la paz. ¿Se entiende? La paz no viene del mundo. La paz no viene, yo sé que se quieren mucho, I know you love a lot James and Kayla and Braden and Maddie. But the peace is not in your husband and your wife, no? It's not there. If you try to find peace right there, it's not. The peace, we get it from God. La paz viene de parte de Dios. Él es la fuente de la paz. Él es el Dios de paz. Piensen en esto. En lo que respecta a su persona, no hay conflictos en la naturaleza de Dios. Dios no es un Dios que tenga ningún tipo de conflicto. Nosotros tenemos batallas porque tenemos una naturaleza espiritual, una naturaleza elevada y una naturaleza carnal. Es ahí el conflicto en nosotros, cuando estamos en lucha, nuestra parte espiritual contra nuestra parte carnal. Pero Dios no tiene ningún tipo de conflicto. No existe conflicto entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que son una unidad donde no hay ningún tipo de conflicto. Por lo tanto, en Él no hay conflicto alguno, en Él hay completa paz. Su persona es perfecta, sus atributos trabajan en armonía. De hecho, no podríamos decir que un atributo es más grande que el otro en Dios, porque todo trabaja completamente en armonía. Por eso es el Dios de paz. Uno de sus nombres, de hecho en el Antiguo Testamento lo tenemos en Jueces capítulo 6, 24, cuando dice, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom.
Y este nombre Jehová Shalom, o en inglés dice The Lord is Peace, este nombre de Dios es uno de los nombres de Dios, el Dios eterno que da paz en todo momento a toda persona, de quien brota la paz, la fuente de la paz. Y entonces entendemos, hermanos, que para poder tener paz necesitamos a Dios. No hay otra manera, no hay forma de que podamos tener paz sin Dios. Es necesario tener a Dios para poder tener paz. Ahora, no solamente Dios tiene paz en su persona, sino que Dios quiere la paz para nosotros. Este versículo, hermanos, que voy a ver a continuación, Jeremías 29:11. Me gusta de hecho la traducción que hay en inglés, porque en inglés, bueno, lo leo en español, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y en español dice: para daros el fin que esperáis. Pero en inglés dice: to give you a future and a hope. Y me gusta porque esa es la idea. ¿Qué es lo que esperamos, hermanos? Esperamos un futuro lleno de esperanza, lleno de paz. Es lo que queremos, ¿no? No creo que nosotros andemos por la vida diciendo: espero mañana tener un accidente, espero que pasado mañana el auto lo choque o caiga un árbol sobre mi auto, espero que alguien me golpee sin razón alguna y tener un pleito y que dentro de unos días se queme mi casa. ¿Sí, hermanos? ¿Eso esperamos? Sería absurdo, ¿no? We don't hope for bad stuff, for bad things. We don't hope to have a troubles or to have a car break or something like that. We always hoping for the best. Siempre estamos esperando por lo mejor. Pero vean lo que dice la Biblia en Jeremías. Yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. O sea, Dios está pensando en mí. God is thinking about me. Está pensando en mí para darme ¿qué? Para darme su paz y para darme aquellas cosas que son de bendición para mi vida. ¿No les parece hermoso, hermanos? Qué bonito, ¿no? Que Dios siempre está pensando en mí para darme lo mejor, para bendecir en mi vida. Qué maravilla que Dios piense en mí, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Como dice David, ¿quién soy yo? Y sin embargo Dios piensa en mí y quiere bendecirme. Pablo escribió también en Efesios capítulo 2, en el versículo 14, hablando de Jesucristo, y dice así: porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí hablando Pablo acerca de la división que había entre judíos y gentiles. Hablando de racismo, hermanos, siempre ha existido en el mundo. Siempre. Siempre ha habido alguien que de alguna manera ve a otros como indignos, que no puede validar la existencia de alguien más, ya sea por el color de la piel, ya sea por la forma de hablar, ya sea por las costumbres, ya sea por la cultura, por la forma como hacemos las cosas. Y entonces vienen aquellos adjetivos, aquellos nombres: indio pata rajada, ¿no? María, como si fuera de una forma despectiva. Quítate de aquí, cochino. Y empiezan ese tipo de términos que han existido toda la vida. Y toda la vida, hermanos, ha habido en este mundo, en esta tierra, por falta de que la gente entienda cómo es Dios y cómo Dios quiere que seamos, esa actitud de racismo y esa actitud de división. Pero cuando venimos a Jesucristo, hermanos, en primer lugar tenemos que entender que Él es nuestra paz, porque nosotros estábamos peleados con Dios y Jesucristo vino a rescatarnos, siendo nosotros los enemigos. We were the enemies of God. Y después Jesucristo nos da amor para que nosotros amemos a todo tipo de gente.
No importa nuestro color. It doesn't matter what color skin we have. No importa si yo soy negro, blanco, amarillo, rojo o del color que me quieran poner, ¿verdad? Si tengo los ojos rasgados, o tengo cualquier otro tipo de facción, no importa. Porque como dice la Biblia, si los judíos que eran tan cerrados y que veían a los gentiles, que inclusive no querían ni verlos, que inclusive no querían ni comer con ellos, y el Señor Jesucristo dice, Él es nuestra paz, que de esos dos pueblos hizo uno. ¿Cómo yo voy a hacer división entre otra gente? ¿Entienden lo que digo? Y mientras estemos vivos, hermanos, Dios permita que por esta puerta, esa puerta de allá atrás, entre todo tipo de gente con todo tipo de color y todo tipo de idiomas que hable, ¿verdad? Y por lo menos, hermanos, entre mi esposa y yo podemos hablar inglés, francés, español, entender el portugués y también un poquito de italiano, ¿verdad? At least we can understand 5 languages. If somebody came, y si no entendemos, we will try somehow, ¿no? Si no entendemos, vamos a intentar de alguna manera. Pero hermanos, no podemos hacer división entre nadie, porque gracias a Dios hay una paz y podemos amar al mundo. El mandamiento del Nuevo Testamento es ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. That's the commandment, no? To go to all nations. So how can I go to all nations if I hate someone? Sería imposible, ¿no? That would be impossible. El mandamiento es amar a toda la gente, y es realmente lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, traernos paz con Dios, pero también lo ha hecho para darnos paz con toda la gente. Bendito el nombre de Dios. Y luego el Señor Jesucristo dice también en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por su muerte Jesús ha restaurado nuestra relación con Él, esa relación rota por el pecado, y nos ha dado paz. Y como dice el versículo, no es como el mundo la da. Después el Señor Jesucristo en el versículo 33 vuelve a decir también, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vuelve el Señor Jesucristo al punto de que la paz está ¿en quién? En Jesucristo. Jesús dice, en mí tengáis paz. En el mundo va a haber aflicción, hermanos. ¿Entendemos esto? Vamos a tener problemas, va a haber situaciones económicas. De repente vamos a tener un pleito con algún familiar. De repente va a haber una situación donde nuestro carro se descompone o chocamos el vehículo. Vamos a tener aflicción de todo tipo, inclusive la gente, y esa es una bienaventuranza que vamos a estudiar más adelante. La gente nos va a ver mal porque somos hijos de Dios, porque predicamos la verdad. We will have some opposition also, or maybe persecution for some people. That's for real, it's going to happen. But our peace is not in us. Our peace is in God, in Jesus. En el mundo vamos a tener aflicción, pero no tenemos la paz en el mundo. Nuestra paz es en Cristo. En mí tengáis paz, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora vean, Dios es mencionado como el Dios de paz. Jesucristo, el príncipe de paz, porque así es mencionado en el Antiguo Testamento. He's the Prince of Peace in the Old Testament. You remember that name. Él nos da la paz, pero no solamente eso. El Espíritu Santo, one of the fruits of the Holy Spirit, uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una de esas partes del fruto del Espíritu Santo es paz. ¿Qué les estoy mostrando esta mañana? Que en ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos nos dan paz. Es algo que viene de Dios, no viene de otro lugar. Así que si tú y yo queremos ser pacificadores, primero necesitamos esa paz en nosotros, esa comunión con Dios, para poder dar paz a otras personas. No existe otra forma.
Un premio Nobel de la Paz va a traer paz momentánea, ¿no? El mundo, hermanos, va a traer paz solamente en forma de maquillaje. De verdad que yo oro por el presidente de México. Me cae hasta bien, ¿no? Sus bromas y sus puntadas que de repente saca. Y oro por él. Pero cuando le preguntan que por qué dice que la violencia se ha reducido en el país, cuando todas las luces ha aumentado, ¿él qué responde, hermano Antonio? Él dice, yo tengo otros datos, ¿no? ¿Por qué dice eso? Para simular. Ajá. Es una simulación. The governance of the world, they do simulation of peace, no? I was talking right now about the president of Mexico, that Mexico is really violent, and he says, no, this is better, it's a peace now. And when they ask him why you said that, he said, I have other data that you don't know. The secret data. Es una simulación. Lo dice para crear una ilusión de paz. Lo dice para que la gente tenga en su mente la idea, oh, estamos mejor. Pero la realidad es que no está mejor el país. La gente dice paz a cualquier precio. ¿Han escuchado eso? Y significa, si hay que matar para tener paz, lo vamos a hacer. El mundo da una paz, no como la da nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, nos da una paz perfecta. Hermanos, yo les puedo decir que cuando tenemos a Cristo, podemos aún pasar por el valle de la muerte, como dice la Biblia en el Salmo 23, y tener la paz de Dios en nuestro corazón. Ahora, hasta aquí, hermanos, hemos hablado de un mundo que no tiene paz, hemos hablado del significado de la paz y hemos hablado de Dios como la fuente de la paz. Todavía no hablo de los pacificadores, eso será en el sermón en el próximo sermón. Bueno, no la próxima semana, porque la próxima semana va a estar Dani, va a predicar de otro tema. Será dentro de 2 semanas. Pero al inicio yo te hacía una pregunta, y la pregunta es si vas a aceptar el reto de ser un pacificador. Si tú quieres ser un pacificador, todavía no llegamos a esa parte, ¿ve? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso también será en el siguiente sermón. Pero la pregunta es, ¿yo quiero ser ese pacificador? ¿O yo quiero ser un creador de problemas? ¿Qué quiero ser yo? Y la respuesta es que si tú quieres ser realmente un pacificador, tienes tú que creer en Dios y buscar a Dios, llamar a Dios. Y de ese amor a Dios, entonces va a venir un amor también a tu prójimo. Así que la tarea para esta semana, si tú tienes pleito con alguien, si tú tienes una dificultad con alguien, arregla esa dificultad, perdona esa situación, enmienda esa relación. Lleva el mensaje de la salvación a las gentes que conoces. Porque la única forma en que la gente puede tener paz es cuando tiene a Cristo en su vida, y no puede tener paz si no tiene a Jesucristo en su vida. Invita a alguien a la iglesia para que pueda escuchar el mensaje de Dios, que es un mensaje de paz, y cultiva un ambiente de paz. No falsa, pero un ambiente de paz real, donde estás en una plena comunión con Dios. Cuando Dios reina en tu vida y cuando Dios reina en tu hogar, entonces, y solo entonces, tú tendrás paz. Y espero en Dios, hermanos, que podamos tener ese shalom en nuestra vida y en la vida de los familiares nuestros. Vamos a orar, que Dios bendiga su mensaje.